Lo que tengas que decir, mejor. Pues buenos días, hermanos. Yo he descansado bien y estoy feliz y contento de poder estar aquí con vosotros, ya con la asamblea propia de Vegeta reunida, y quiero aprovechar el momento para daros las gracias por la invitación, también por la confianza que me habéis dado para tratar estos temas. Y el día de ayer fue un día especial, muy bonito, muy entrañable. Y gracias por permitirme vivir con vosotros estos momentos en la vida de la Iglesia. Así que esto me lo llevo como un tesoro en el corazón. También agradeceros, pues como no, las ofrendas que hacéis llegar a los obreros y también a nosotros como obreros en San Sebastián, donde estamos sirviendo al Señor. Pues el tema de hoy, si seguimos el hilo de lo que hemos venido anunciando, es el anterior. Este va a ser el tema de la tarde y el tema de hoy es... Eso es, lo vamos dejando pasar, muy bien. Ahí. No, seguimos. Eso es. Ahora sí. Centrada en el pastor de los pastores. Pues vamos a leer Hebreos capítulo 13. Donde ayer ya se mencionó las distintas citas que aquí aparecen, pero la finalidad de la carta a los hebreos es animar a los creyentes y a las iglesias a perseverar y a no volver atrás en el camino que han emprendido. Y para fortalecer esta labor, entre otras cosas, se necesitan a los pastores, a los ancianos, a los guías espirituales de la Iglesia. Y en Hebreos capítulo 13 vamos a leer así, verso 7. Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores. Otra versión dice de vuestros guías, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, o sea, por los pastores, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y versículo 24 y 25. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Pues si miramos la secuencia de este capítulo 13, lo primero que destacamos, y destaca el autor, es acordaos de vuestros pastores. Versículo 7. El texto aquí hace referencia a todos aquellos pastores que ya no están entre nosotros, porque han partido con el Señor. Fueron los que nos sirvieron en el pasado, pero ahora no están entre nosotros, mientras que los versículos 17 y 24 se refieren a los pastores que actualmente hay en la iglesia. Así pues, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Es decir, traed a la memoria, hoy, esta mañana, a aquellos siervos de Dios que ya no están entre nosotros, para que podamos reflexionar acerca de cómo fueron sus vidas en medio de nosotros cuando los tuvimos aquí. Y muchos de nosotros damos gracias al Señor por los ancianos que hemos tenido, por aquello que a lo largo de los años nos han servido, nos han pastoreado, nos han conducido y que han contribuido a nuestro crecimiento personal y espiritual. Pero cuando fallecen o cuando van o se van, fácilmente nos olvidamos de ellos, porque nuestra memoria es muy corta y fácilmente olvidamos.
el legado que nos dejaron. Así que de manera muy sencilla, el autor nos invita a que nos acordemos de ellos y que fijemos nuestra atención en tres cosas. Primera, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, es decir, el mensaje que nos dejaron. Acordaos del mensaje que nos dejaron. Porque la primera característica de todo buen pastor, de todo buen anciano, es que alimenta con la palabra de Dios a su grey, al pueblo. Ningún anciano tiene el derecho de usar el púlpito para enseñar y predicar sus propias ideas. Ningún pastor tiene el derecho de hacer esto que no sea el mensaje propio de las Escrituras. Así que acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, no de sí mismos, la palabra de Dios. Y la primera responsabilidad pastoral que el Señor mismo encargó a Pedro fue esta: apacienta mis ovejas, cuídalas, protégelas, defiéndelas, apacienta mis ovejas, alimenta, cuida, protege mi rebaño. Y los ancianos de hoy tenemos esta misma responsabilidad: cuidar el rebaño de Dios con la palabra. En segundo lugar, dice el texto: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Es decir, fijaros en cómo ellos vivieron en medio de vosotros. La palabra y la conducta. Y el mejor ministerio de un anciano, de un pastor, no es solo hablar bien de Cristo, sino vivir a Cristo en su propia vida. Se enseña más con el modelo que con el precepto, porque nada hay más contagioso que el ejemplo. Por lo tanto, el mensaje y el mensajero tienen que ir juntos. No pueden estar divorciados. Acordaos de la palabra que vuestros pastores os enseñaron, pero también, dice aquí, imitad su conducta. Y en tercer lugar, imitad su fe. Dice el texto, versículo 7. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y hermanos, aprendemos más por imitación que por información. Aprende un niño a hablar. No le llevamos al colegio, a ninguna clase para que aprenda a hablar. Aprende a hablar escuchando hablar a sus padres o a sus hermanos y a otras personas. Como si fuera un contagio. Y la fe, aunque es una decisión personal, también se transmite por vía de contagio. Cuando nuestros hijos, cuando los creyentes, cuando el recién convertido ve cómo viven sus hermanos, eso se transmite. Luego ellos toman la decisión, pero evidentemente será un poquito más fácil tomarla en positivo si lo que han visto realmente les ha cautivado. Cuando una iglesia, esta es una opinión personal un poquito mía, ¿vale? Luego considerarla. Cuando una iglesia crece a la sombra de unos buenos ancianos, los que vengan crecerán a la sombra de una buena iglesia. Estoy convencido. El papel fundamental que tienen los ancianos y las familias pastorales como testimonio hacia los demás. Así que tenemos que dar gracias a Dios por los siervos que tenemos, que hemos tenido en el pasado y que ahora están entre nosotros y que me voy a referir a ellos enseguida. ¿Qué otra lección aprendemos de estos siervos que ya no están entre nosotros? Pues que no son infalibles. Así que cuidado con poner la mirada en los hombres, por buenos y grandes que hayan sido. Somos todos infalibles. Y en segundo lugar, estos siervos que han estado entre nosotros no duran para siempre. La prueba está en que algunos ya han partido con el Señor y no están entre nosotros. Pero la buena noticia, porque a todos nos da tristeza cuando un anciano que durante años ha servido y finalmente el Señor le llama a su presencia, la buena noticia es que a diferencia de todos estos pastores que ya no están entre nosotros, que van y vienen, entran y salen, hay uno que permanece para siempre.
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y este versículo viene a continuación del versículo 7. Después de decir que nos acordemos de nuestros pastores, porque ya no están entre nosotros, sin embargo, el que sí está entre nosotros y lo estará siempre es Jesucristo. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Así que una iglesia que crece y se fortalece tiene puesta su mirada siempre en el pastor de los pastores, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, dice el autor de Hebreos. La vida cristiana la hemos empezado con Él y la vamos a terminar con Él, por su gracia. Autor y consumador, principio y fin, alfa y omega, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Y a lo largo de toda la carta de los Hebreos, el autor ha demostrado la superioridad de Cristo sobre todo el sistema ritual y sacerdotal del Antiguo Testamento. Es decir, Jesucristo es mayor que los ángeles, es un profeta más grande que Moisés, un sacerdote superior a Aarón, un rey mayor que David. Cristo sirve en un mejor santuario, introduce un mejor pacto, presenta un mejor sacrificio como ofrenda por el pecado. Y Cristo es el gran pastor, el buen pastor y el príncipe de los pastores. A Él sea la gloria. Ahora, dicho esto, llegamos al versículo 17, donde dice la palabra del Señor con la misma autoridad: obedeced a vuestros pastores, dice versículo 17, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Una enseñanza muy extendida y desde mi punto de vista preocupante en muchas iglesias es que al pastor hay que obedecerle en todo. Y lamentablemente hay pastores que emplean este texto para enseñar una sumisión ciega hacia ellos mismos. Que lo dice la palabra, me tienes que obedecer. Cuando un pastor ya utiliza este término y me tienes que obedecer, no es un buen síntoma. Ya ha perdido autoridad. Pero esto no es lo que enseña el pasaje. No enseña una obediencia ciega. ¿A qué pastores tenemos que obedecer? Pues la pauta la tenemos en el versículo 7, que hemos leído. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Es decir, tenemos que obedecer a aquellos pastores que nos hablan la palabra de Dios y que viven de acuerdo a ella. Un pastor que no predica la Biblia, un anciano que habla por su propia cuenta, en su propio nombre, ni tan siquiera debería ser escuchado. Menos aún obedecido. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, dice el Señor Jesús en Juan 17, 18. Así que ningún pastor es autoridad en sí mismo, sino que el ejercicio de su autoridad procede primeramente de la palabra de Dios y en segundo lugar del Espíritu Santo que actúa en su vida. ¿Sabéis? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, no habla de jerarquía eclesiástica, ni de cadena de mando. Se trata de autoridad espiritual basada en la madurez, en el carácter de la persona y en el servicio a los demás, que es lo que da sentido a la autoridad. Hombres que han demostrado su integridad, que se han ganado el cariño, el respeto de la asamblea, por la palabra que predica y por el testimonio de vida en su propio hogar. Por lo tanto, no perfectos, pero sí hombres de Dios honrados y dignos de ser obedecidos y respetados. El término obedecer, que es un término que hoy día no gusta escuchar, porque la autoridad ha venido a menos, ha venido abajo, no hay autoridad, ni en la sociedad, ni en las familias, ni en la iglesia.
la hemos menospreciado y eso es un error muy grande. Pero el término obedecer aquí tiene que ver con dejarse persuadir. No es mandar, es persuadir. Y el tono aquí no es militar, sino pastoral. No es piramidal, es relacional. No se trata de una orden impuesta ni de una obediencia ciega, sino de una sujeción libre y voluntaria hacia aquellos que nos aman, que nos cuidan, que nos pastorean, que nos sirven. Y como luego veremos, que pierden el sueño por nosotros. Si los ancianos de tu iglesia pierden el sueño por la asamblea, sujétate a ellos porque aman la congregación. En el texto encontramos además 3 razones por las cuales hay que obedecer a los pastores. En primer lugar, porque ellos velan por nuestras almas. Esta es una buena razón para sujetarse a los pastores, porque ellos cuidan de nosotros, oran por nosotros, velan por nuestras almas. Y la palabra velar significa perder el sueño. Y a veces, cuando un anciano en mi propia iglesia o en otras de las iglesias me dicen, oh, es que esto me ha quitado el sueño. Y digo, bien. Espero que el Señor te dé fuerzas durante el día para responder a tus responsabilidades. Pero si has perdido el sueño, es un buen síntoma de que amas la iglesia. Pero la iglesia no se entera que tú has perdido el sueño. No lo sabe. Y a veces no lo valora. Un anciano que pierde el sueño por sus hermanos y vive preocupado por ellos es un buen anciano. Sujétate a ellos. En segundo lugar, sujetaos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Es decir, los que somos ancianos de una iglesia tenemos que rendir cuentas al Señor del cuidado que Él nos ha encargado para la congregación donde estamos. Debemos de rendir cuentas al pastor de los pastores. Y un anciano, un pastor que sabe que terminará rindiendo cuentas y eso trae temor de Dios a su corazón, jamás se aprovechará de sus ovejas. Así que sujétate a tus ancianos porque sabes que tendrán que rendir cuentas de la labor que están haciendo. Y en tercer lugar, qué importante este detalle. En tercer lugar, estamos en el versículo 17, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. A vosotros no os es provechoso. Lo peor que puede pasar en una iglesia es encontrarte con un consejo de ancianos que se está quejando, que se está doliendo en ese mal sentido, ¿no? De protestar, de decir, es que estos hermanos, es que esta iglesia es muy difícil, no se puede. Cuando la queja se instala en el anciano, eso recorre la vida de la iglesia y la iglesia se termina también quejando. Pero dice aquí que obedezcáis a vuestros ancianos para que lo hagan con alegría y no quejándose. Por lo tanto, esto es un factor muy importante. Cuando Pablo, en su discurso de despedida a los ancianos de Mileto en Éfeso, les dice que de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Acabar la carrera con gozo no es lo mismo que acabar la carrera con tristeza ni con queja. La carrera puede ser muy larga cuando hay queja, pero cuando hay gozo, la cosa cambia, hay un brillo, hay una gracia especial. Entonces, para que vuestros ancianos lo hagan con gozo y no con queja, sujetaos a ellos. Y ahora veremos el tercer apartado, porque aquí hay una parte importante que la iglesia tiene que hacer. Versículo 18 dice, orad por nosotros. Por lo tanto, orad por vuestros pastores, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Alguien pensará, bueno, ahora llegamos a la parte más fácil, porque acordarnos de nuestros pastores que ya no están, pues vienen a nuestra memoria de vez en cuando.
Obedeced a nuestros pastores. A veces no resulta tan sencillo, pero la palabra de Dios es muy clara, los motivos que tenemos para ello. Y alguien pensar, bueno, pues orar por nuestros pastores, ya está. Es fácil. Así que os lanzo un reto, una pregunta. En vuestros cultos generales de oración en este lugar, no sé qué día de la semana es, jueves, ¿tenéis dentro de vuestra lista a vuestros ancianos? Ya no digo cada jueves, pero regularmente, ¿oráis por ellos y por sus familias? ¿Por nombre? ¿Por nombre de cada anciano? ¿Por nombre de su esposa si están casados y de sus hijos si los tienen? No digo que me respondáis audiblemente, pero ¿oráis por ellos de esa manera? ¿Los apoyáis? No solamente en acordaros de los que no están o de obedecer a los que están, sino el orar, el acompañar, el apoyar. ¿Lo hacéis de maneras prácticas? ¿Qué significa de maneras prácticas? ¿Alguna vez te has planteado como familia, como matrimonio, como hermano o hermana, invitarlos a comer a tu casa para honrarles, para decirles, mira, queremos que tengáis hoy un día de descanso, que tu esposa no tenga que cocinar, os invito a nuestra casa a comer? O invitarlos a comer fuera. Orar y cuidar de ellos. Alguien dirá, no, ni se me ha ocurrido. Bueno, puedes planteártelo. Yo soy anciano de una iglesia, obrero del Señor, conozco a muchos ancianos en muchas iglesias y sabes que eso a veces la iglesia no lo sabe. Pero hay gastos extras que los ancianos sacan de su bolsillo para transporte, gasolina, ayuda a un hermano, lo que sea. ¿Alguna vez habéis pensado que así como cuando vengo yo como obrero, la iglesia me da una ofrenda? ¿Alguna vez habéis pensado en dar una ofrenda a vuestros ancianos o a alguno de ellos? Y tú dirás, no, si ya tienen su trabajo. Claro, tienen su trabajo. Pero es que lo que también ponen de su parte para cubrir gastos del ministerio, lo que el Señor ponga en tu corazón, nadie está obligado a esto, pero bendícelo a tus ancianos de maneras prácticas. Cuando llega la fecha de celebración del aniversario de boda, si están casados o de su cumpleaños, ten el detalle de regalarle una tarjeta, de bendecirlo. No estamos acostumbrados, yo ya lo sé. ¿Y por qué esperar a acordarnos de nuestros pastores cuando ya no están? ¿No sería mejor honrarlos ahora que los tenemos? Qué silencio, ¿verdad? ¿No será mejor honrarlos ahora que los tenemos? Pues honra a tus ancianos. No les des jabón, no los adules, pero cuídalos, respétalos. La exhortación no puede ser más sencilla, versículo 20. Perdón, versículo 18. Orad por nosotros, dice el apóstol. El apóstol está pidiendo oración por él y por sus colaboradores, por los ancianos y pastores que él conoce. Y ya hemos visto que la responsabilidad de los ancianos es cuidar y velar por las ovejas, pero también es responsabilidad de las ovejas cuidar de los ancianos. Mirad, una de mis mayores aflicciones y tristezas cuando visito iglesias es que hay asambleas que no tienen ni tan siquiera un anciano. Otras tienen un anciano que lleva toda la carga. Y hay una crisis de autoridad y de liderazgo, como vimos ayer, en nuestras congregaciones. ¿Por qué razón a veces nadie da un paso al frente para decir, Señor, heme aquí, envíame a mí? Deseamos que nuestros jóvenes asuman responsabilidades, deseamos que Dios levante hombres, pero a veces cuando ven a sus ancianos sufrir, llorar, gemir, pasarlo mal, la primera reacción es, yo no quiero ser anciano nunca. Para pasar por donde están pasando, y los hijos de los obreros y de los ancianos, también tenemos que tener cuidado con ellos para dejarles un buen legado. Pero hoy tenemos una crisis. Qué bendición que esta iglesia tiene 4 ancianos
Después del reconocimiento de ayer, hermanos, por favor, cuidar esto como un tesoro. Orar por ellos, velar por la unidad entre ellos. Porque los ancianos, el pastor va delante de las ovejas, es el guía. No es el jefe, es el guía. Y necesitamos que estén bien. Necesitamos orar por ellos, abrazarlos, cuidarlos. Y ellos tienen que hacer lo propio para la congregación, evidentemente, que es su responsabilidad. Y aquí el texto nos da dos buenas razones por las cuales debemos de orar por los ancianos. La primera, para que tengan una buena conciencia. Dice el versículo 18, para que tengan una buena conciencia. Y la segunda razón, para que tengan una buena conducta. Cuando dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Buena conciencia y buena conducta. En cuanto a una buena conciencia, el apóstol expresa la misma idea en 2 Corintios 1:12 cuando dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Y en cuanto a la conducta, el apóstol Pedro habla de cuidar del rebaño de Dios, y esto es un mensaje para los ancianos. Cuidar el rebaño de Dios, ahí en 1 Pedro 5, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con deseo sincero, no como teniendo dominio sobre nuestros hermanos, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Así que aquí hay tarea para todos, para los ancianos, los pastores y la propia congregación. Y como dije, creo que el primer día, cuando una iglesia vive en armonía y en unidad, cuando en una iglesia los ancianos sirven con alegría, cuando en una iglesia el espíritu y la atmósfera de cariño y de afecto es bonito, tenemos una buena parte ganado el testimonio delante de la sociedad. Y los que están dentro se querrán quedar, porque todos buscamos una familia, no perfecta, pero sí una familia saludable, que crece y se fortalece. Por lo tanto, al final de la carta tenemos una de las bendiciones más gloriosas del Nuevo Testamento, versículo 20 y 21, que dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues que el Señor en este día nos ayude, nos bendiga y podamos agradecerle muy mucho los ancianos y pastores que Él nos ha dado. Cuidemos de ellos. Oramos. Señor, muchas gracias. Que tu palabra alumbra, ilumina, cambia, transforma nuestra manera de ver las cosas. Te damos gracias, Señor, porque tú has prometido edificar tu iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Tú la sostienes, tú la llevas adelante. En medio de la prueba la iglesia sigue caminando. Y gracias, Señor, por cada hermano, cada hermana, cada miembro del cuerpo de Cristo aquí representado, por cómo tú has cuidado sus vidas, las has rescatado del mal y del maligno, de la condenación, del infierno, y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo. Y gracias por los pastores ancianos que tú has puesto. Gracias por Manolo León, por toda su trayectoria. Cómo no hacer memoria de su testimonio, de su familia, de su hogar. Gracias que lo tenemos entre nosotros. Bendícelo, Señor, guárdalo, y a Mari también, a sus hijos, a Pablo, a Apolos, a Natanael. Y también gracias por la vida de Natanael, de Elizabeth y de sus hijos Rubén y Daniel. Bendícelos. Dale fuerza a Natanael, Señor, también para llevar adelante pues toda su responsabilidad, toda su labor, cuida de su salud. Gracias por tenerlo entre nosotros, por su trayectoria de vida. Y también gracias por la vida de Josué, de sus padres, de Baltasar, de Mari. Guarda la familia,
Cuida del trabajo de Josué, que sea de testimonio ahí donde le has puesto, y también dale sabiduría y gracia para seguir conduciendo el rebaño donde tú le has puesto, juntamente con sus hermanos. Y también gracias por la vida de David, de Alina, de sus 5 hijos. Bendícelo, Señor, a David, dale gracia, sabiduría, y que la Iglesia podamos cuidar de ellos, honrarles a ellos, orar por ellos, sujetarnos a ellos. Porque tú, Señor, traerás bendición cuando hacemos las cosas como tú las has mandado. Así que alabamos tu nombre, te adoramos juntos en este día que es tu día, y tú eres el centro de esta congregación. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y es en su nombre que levantamos nuestra voz para adorarte. Amén. Amén. Amén.